Hola, si has llegado a este video, te agradezco mucho que lo estés mirando. Mira, este video es el segundo de una serie de videos que voy a hacer respecto a los análisis de una empresa. La empresa que vamos a analizar es una cualquiera que yo tengo aquí, como con su balance, su estado de resultado. Y ya analizamos en el video anterior, te voy a dejar ahí el link para que lo veas después, las ventas y los márgenes. En esta oportunidad nos vamos a meter con las rentabilidades. Ese va a ser nuestro foco de este video. Después voy a seguir con una serie de otros videos de ratios como de endeudamiento. Vamos a hablar de DuPont en algún momento, pero eso lo vamos a ver en videos posteriores. Pero hablemos de esto, son los ratios de rentabilidad. Los ratios de rentabilidad son importantes porque los que crean empresas lo que hacen es que su dinero, ¿cuánto renta? ¿Sí? Cuando tú metes plata en algo, quieres obtener rentabilidad, no ganancia. La ganancia es solamente un número que es la diferencia entre un ingreso y un costo. Pero en cambio la rentabilidad es el rendimiento que saca tu inversión. Entonces ahora vamos a ver lo importante que son tanto el ROE como el ROA y el ROIC. Para justamente entender que cuando yo me meto en un negocio, ver exactamente si estoy ganando o no estoy ganando. Así que vamos a partir con el ROE. El ROE se dice que es el ratio del inversionista. ¿Ya? El ratio del inversionista, ¿por qué? Porque el inversionista mete plata en el patrimonio de un negocio. Acá te tengo un esquema. Fíjate que el inversionista pone plata aquí. ¿Sí? Aquí pone dinero. Vamos a poner acá un monto de 1000. Pone 1000 acá. Entonces él quiere saber cuánto renta esta inversión. Entonces este es su ratio. Aquí lo vemos. Este que está acá. El ROE. El ROE es la utilidad neta que partió por el patrimonio. Recordando que la utilidad neta es la ganancia que tiene un negocio cuando ya pagó todo. La utilidad neta, recordemos que ya pagó los costos de la venta que son a los proveedores, pagó a toda la empresa, todos los gastos, el personal, pagó además los intereses de los préstamos. Esto es un estado de resultado, si tú ves un estado de resultado. Por lo tanto, la utilidad neta es la última utilidad del estado de resultado. El bottom line que se dice también. Entonces, esta utilidad vamos a poner que es de 550. Entonces acá el inversionista, fíjate en el patrimonio y fíjate en la utilidad neta, hace una relación que es como la que sale aquí. Entonces la utilidad neta, si acá sacamos la calculadora, sería 550 dividido en 1000, nos da 0,5. Si lo multiplicamos por 100 nos va a dar el 55%. ¿Ya? El 55%. Vamos a poner acá. ¿Eso qué quiere decir el 55%? Mira, hay varias formas de mirar un ratio, pero a mí la que más me gusta es de cada 100 pesos que yo meto acá en el patrimonio, 55 son utilidad neta. O sea, más o menos la mitad, un poco más de la mitad. De cada 100 pesos, 55 de ganancia. Pero en este caso de la utilidad neta. Entonces al inversionista esto le interesa mucho. ¿Por qué? Porque además también decirte algo muy importante, que ese 55% así tirado ahí no dice absolutamente nada. Porque yo te podría preguntar, ¿eso es mucho o poco? Algunos que están mirando el video me podrían decir, un montón. Y otros me podrían decir, no es nada. Eso tiene que compararse con otra cosa. Entonces aquí yo te voy a explicar ahora con qué vamos a comparar el ROE. El ROE tiene comparación igual que los demás. O sea, yo te diría que todos los ratios lo tienes que comparar como con un parámetro, con un referente. ¿Para qué? Para entender si es mucho o poco. Entonces ahora te voy a mostrar con qué se compara el ROE. El ROE se compara con KPM. Obviamente en este video tú ya deberías saber lo que es el KPM. Igual te lo voy a decir, pero recuerda que si no lo sabes, tienes que reforzar ese punto. ¿Por qué se compara el ROE con el KPM? Porque el inversionista, voy a ponerlo más separado acá, el inversionista lo que hace es
comparar con su mínimo, como lo mínimo que pide. Acuérdate que el KPM es lo mínimo que exige un inversionista en una inversión. Mira, te voy a poner un KPM de ejemplo. Te voy a poner un KPM de un 58%. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que el inversionista en otra inversión que no es esta podría ganar un 58% en promedio, porque tienes que pensar que el KPM se construye con la tasa libre de riesgo, se construye con beta, por eso tienes que saber KPM. Yo simplemente acá te lo voy a mencionar. El KPM de 58% significa, para que lo entiendas bien, lo mínimo que un inversionista le pide a una inversión. Entonces, eso es un costo oportunidad. Él va a renunciar a ese 58% para entrar en tu negocio. Entonces, obviamente, tú tienes que ofrecerle un ROE mejor. Esta empresa tiene que ofrecer un ROE mejor. Fíjate que si yo agarro acá el 55% que nos arrojó y lo ponemos acá, el inversionista, ¿qué es lo que ve acá? Dice, mira, yo no voy a renunciar a un 58% para que me den un 55%. Prefiero agarrar estos 1000, meterlo en otra inversión que me dé esto y no quedarme aquí. ¿Lo ves? Entonces, fíjate una cosa. Quizás tú cuando dijiste, yo te pregunté, ¿este ROE es alto o bajo? Tú dijiste, es bajo. O sea, alto, perdón. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que no es alto, es bajo. De hecho, malo para el inversionista. Entonces, ¿viste? Acá te estoy mostrando una propiedad importante de los ratios, compararlos con otra cosa. ¿Sí? Recuerda que si tú ves a alguien, tú dices que alto, que bajo, según con qué lo estás comparando. Si te pones tú de parámetro, una persona que mida más que tú la vas a encontrar alta y una persona más baja, ¿no? Pero si una persona muy alta ve a esa misma persona que tú consideras alta, la puede encontrar baja. ¿Por qué? Porque mide más. No sé si me entiendes el punto. O sea, el punto de referencia finalmente lo que determina si algo es bajo, alto, bueno, malo. En este caso, si esto es conveniente o no conveniente. Imagínate. Entonces, esto es lo que hace el inversionista. Ve los ROE de los distintos negocios y dice, yo renunciar a un 58% de mi costo de oportunidad para meterme en esto, no me conviene. Entonces aquí o la empresa sube el ROE o el KPM tiene que ser más bajo. No me voy a meter en este punto porque no es tema de este video. Entonces el inversionista, ¿cuándo va a aceptar esta inversión? Lógicamente cuando su KPM sea menor. Por ejemplo, que el inversionista tenga un KPM de un 40%. Ahí sí, mira, fíjate la diferencia. Aquí sí se considera que tiene una buena posibilidad de inversión, porque su costo de oportunidad y meter la plata en otra cosa, en tasas libres de riesgo o en el mercado o en otras, de riesgo similar a todo esto, también es verdad que hay que medirlo con riesgo similar, es un 40%. Entonces, esta empresa le está ofreciendo un 55%, metiendo los 1000 ahí y teniendo esto de ganancia. Entonces, el inversionista dice, sí, ahí sí entro en el negocio y ahí invierte. Eso es una forma. La otra que tiene que compararse el ROE también es con el ROE de la industria. Siempre hay que comparar la empresa, y esto es cualquier ratio, esto es una propiedad para cualquier ratio. Un ratio siempre tiene que ser comparado con la industria. Porque recuerda que si la industria tiene un ROE de 60%, los inversionistas, ¿qué van a hacer? Se van a ir a esa empresa, no van a ir a la tuya, no te van a meter plata en el patrimonio. No te van a meter plata en el patrimonio, entonces te quedas sin financiamiento en la parte de patrimonio. Y los bancos obviamente no te van a pasar dinero tampoco. Entonces tienes que tener un ROE industrial, estar en el promedio. Ojalá por sobre. Si tú estás por sobre, si el ROE es por sobre, obviamente los inversionistas van a pelearse por entrar en tu negocio, en meter la plata ahí. ¿Ya? Recuerda que el mundo se mueve en rentabilidad. Rentabilidad es qué dejo en finanzas, cuando yo tomo una decisión, es qué dejo de mi costo de oportunidad, que dejo de tomar para tomar otra. ¿Ya? Entonces ahí está la relación ROE. Vamos ahora al ejercicio que tenemos acá y veamos la empresa. Aquí la empresa está analizada en 10 años. Y fíjate que el ROE ha ido cayendo en el tiempo. Entonces acá podemos concluir que los inversionistas no tienen mucha esperanza en poner plata en este negocio. Mira, tiene tendencia a la baja. Hacen esta comparación que te mostré aquí, hacen la comparación y dicen, no, yo creo que en algún momento mi
mi KPM va a estar por sobre este ROE, así que yo no voy a meter plata en este negocio. Entonces, recordando que el ROE es la relación que hay entre la utilidad neta y el patrimonio. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Sobre todo meternos con la utilidad neta. Mira, te la voy a mostrar, la utilidad neta, que es la que está aquí. Tenemos que hacer algo acá, en estos puntos, ¿sí? O bajar los costos, todos estos son los costos, ¿sí? Tendríamos que bajar los costos, algo tendríamos que hacer con los intereses de las deudas también, ¿cierto? O sea, finalmente, si yo quiero ser competitivo en términos de que los inversionistas quieran meter plata en mi negocio, lo voy a tener que hacer a través de bajar algún tipo de costo. Esto lo vamos a ver en todas las rentabilidades, no solamente en el ROE. Entonces, eso es un poco la idea. Aquí está la utilidad neta. Entonces, para mejorar esta utilidad neta, obviamente, o tengo que subir la venta, que es algo obvio, o tengo que bajar los costos, ¿sí? Entonces, tú también acá tienes que ir viendo cuáles son los costos que te están perjudicando más. Eso, obviamente, lo tienes que hacer con todas las rentabilidades, no solamente con el ROE. ¿Para qué? Para que el ROE sea atractivo. Esta empresa tiene un problema enorme, que es que partió con un 47% en el 2009 y miren por favor en lo que está en el 2017 con un 4%. La empresa ha ido perdiendo valor en el tiempo. Con el análisis horizontal y vertical tú puedes ver cuál es el costo. Yo no lo voy a hacer para que el video no se haga tan largo, pero tú aquí tendrías que ver cuál es el costo que se ha ido incrementando, la venta ha ido bajando, pero lo que vemos de esta empresa es que la venta ha ido subiendo. Entonces, aquí uno dice ya, la venta no es la responsable del tema, porque fíjate que esta empresa con una venta subiendo, su ROE va cayendo. Entonces uno dice ya, no es la venta el problema. Entonces dentro del estado de resultado queda excluida la venta. Entonces solamente tenemos un problema en un costo. Hay un costo que nos está haciendo, nos está generando un problema. ¿Cuál podrá ser? Este es el costo de la venta. Acuérdate, este es el costo del proveedor, la negociación que tengas con el proveedor. Estos son, bueno, esos son ingresos operacionales, pero estos son los gastos de la empresa. Todos los gastos de la empresa, ¿sí? Entonces ahí tienes que ver si los gastos de la empresa han ido incrementándose. Para eso tiene el análisis horizontal y vertical. Esa es la clave. ¿Qué pasa con el tema de los préstamos? Estamos obteniendo préstamos muy caros, que eso es un gran tema, ¿sí? Los impuestos, bueno, los impuestos se dice en realidad que es un costo obligatorio. No es verdad que existe toda una lógica de manejo del pago del impuesto, pero el impuesto es algo que le pega a todos por igual. Ahí uno entrarían a pensar en la evasión tributaria o movimientos, temas que se estudian también, ¿sí? Por lo tanto, hay que darse cuenta que la utilidad neta ha ido cayendo, pero no ha sido responsabilidad de la venta, ¿viste? Ya sacamos un responsable del tiro. Entonces, ahí hay un problema en los costos. O sea, esta empresa, con mayor razón, aquí con mayor razón, un ROE cayendo, el inversionista dice, no, yo no... claro, ahora estoy viviendo bien, pero esto tiene un futuro oscuro, porque el KPM quizás va a ir subiendo y el ROE va cayendo. Entonces, en algún momento va a pasar lo que viste anteriormente. Entonces el ROE sirve para eso. Tómale el peso. El inversionista quiere meter plata en el patrimonio, ve su KPM primero y lo compara con lo que le ofrece el ROE de esta empresa y ahí toma la decisión si mete los 1000 o no mete los 1000 acá en el patrimonio. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es analizar el ROA, el otro ratio importante. El ROA también se dice que es el ratio de la empresa. ¿Por qué? Porque mide como el rendimiento de los activos. Recuerda que cuando nosotros hacemos empresa, compramos activos. Y nosotros, ¿qué es lo que queremos de esos activos? Que rentabilicen, que saquen el mayor rendimiento posible. Y una forma de medirlo es con la utilidad operacional. Entonces, fíjate que este es el siguiente ratio que lo vamos a marcar aquí. Lo vamos a marcar. Ese es el siguiente ratio que estamos analizando, el ROA. El ROA entonces lo que hace es medir el activo, o sea, la utilidad operacional, que es la que tenemos acá en el estado de resultado. Ahora fíjate que aparece la utilidad operacional, que bueno, es 600
y después de todos los descuentos que se hace entre las dos queda 550 de utilidad neta, ¿ya? Puede pasar que sea al revés también, pero acá en este caso, claro, eso significa que la empresa está en su operación del negocio, que es muy importante, eso es la operación del negocio, ¿no? Si vende autos en la venta de autos, si vende tecnología en la venta de tecnología, saca una rentabilidad una utilidad de 600, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el ROA? El ROA compara esa utilidad 600 con el activo. Acá vamos a poner un activo, ¿sí? De 2000, ¿sí? Aquí vamos a poner 2000 en el activo, ¿ya? Porque obviamente ya tenemos 1000 de patrimonio, entonces después por diferencia va a salir el 1000 del pasivo. Pero los 2000 del activo significa que estos 2000 están rentando 600. Si tú haces si acá nosotros hacemos por calculadora, sacamos este ratio, ¿sí? Serían los 600, los dividimos por los 2000 ahora, que son el activo, me va a dar 0,3, que si lo multiplico por 100 me queda en porcentaje, me queda 30%. ¿Sí? Entonces fíjense que este ratio me dio 30%. ¿Qué significa este 30%? Trata de más o menos interpretarlo en la misma forma que el anterior, que fue el ROE. De cada 100 pesos, pero en este caso que meto en el activo, me da una utilidad operacional de 30 pesos. ¿Sí? Es un poco la idea del ROA. Por eso sí sé que es el rendimiento del activo. Ese es el ROA. Es el ratio de la empresa. Acuérdate que el ROA era el ratio del inversionista. Entonces, el ROA tiene esa característica cuando meto la plata en el activo. Ahora, la siguiente cosa es, ¿con qué se compara el ROA? El ROA se compara con WACC, que también, aquí te lo voy a poner, ¿sí? El ROA se compara con WACC. Aquí también te quiero decir que si no sabes de WACC tienes que venir con un poco de eso. Si quieres solo aprender el ROA, quizá esta parte te la saltas, ¿sí? Pero quiero que entiendas la importancia, porque estamos haciendo análisis de los ratios, más explicarlos sí, pero también analizarlos. El WACC es la tasa como promedio que le cuesta a la empresa endeudarse, ¿sí? Fíjate que acá los 1000, si yo pongo el pasivo necesariamente tiene que ser 1000 también, ¿sí? Entonces, esto, recuerda que el pasivo me cobran una tasa de interés. Entonces vamos a poner que la tasa de interés que me cobran acá es de un 8%, ¿sí? En el caso del patrimonio, fíjate que es el KPM, entonces mira, yo lo traslado para acá, porque este es el costo del patrimonio, 40%. Esto quiere decir que el inversionista que pone plata en el patrimonio también me cobra un interés de un 40%, que es su KPM. Entonces, lo que hace el WACC, repito, no te voy a dar una definición en detalle, sino que una cosa más global, es la tasa promedio ponderado, porque es un promedio ponderado además. Entonces, la tasa promedio que hay entre estas dos, ¿ya? Entonces, vamos a poner un WACC que esté entre medio de un 40 y un 8, ¿sí? Más o menos en la mitad, porque es 50 y 50 los ponderadores, más o menos en la mitad, ¿sí? Esto lo voy a sacar solamente por un tema de rapidez, pero el WACC tiene su fórmula y tiene su lógica, ¿sí? 40 más 8, ¿sí? Y lo divido en 2. No se saca así el WACC, repito, simplemente quiero poner una cosa promedio, porque no es el WACC el interés de este video. Vamos a poner que que hiciste la fórmula de WACC, la hiciste como corresponde, como te enseñan en tus clases, y te salió un 24%, ¿ya? Lo voy a poner aquí, un 24%. Este es lo que te salió el WACC. Entonces, fíjate que el ROA, mira, nos salió un 30%. Entonces lo voy a trasladar para acá. ¿Lo ves? Nos salió un 30%. ¿Y qué estamos viendo acá? Estamos viendo lo siguiente, mira.
Yo metí 2.000 en este negocio, ¿cierto? Y me rentó un 30% de utilidad, ¿ya? Pero operacional, también es importante eso dejarlo claro, que es operacional. Entonces un poco esto es, acuérdate que el ROA también se puede definir como, por cada 100 pesos que meto en el activo, 30 de utilidad. Pero esta utilidad no es gratuita y aquí es súper importante esto. Esta utilidad no es gratuita, no es como que me cayó el cielo. Yo tengo que pagar algún tipo de costo por esta utilidad. Y el costo que yo tengo que pagar es 24%. ¿Sabes por qué? Porque los 2.000 me costó en promedio 24% de interés. Entonces, fíjate que ahí hay una diferencia. Esto es así. De cada 100 pesos que yo pongo, 30 son utilidades, pero de esos 30 tengo que pagar 24. ¿Sí? Tengo que pagar 24 a quiénes? Al pasivo y al patrimonio en sus respectivas como ponderaciones. Tengo que pasarle al banco y tengo que pasarle al inversionista. ¿Cuánto? 24 en promedio. Fíjate que aún así me conviene. ¿Por qué? Porque a mí me cuesta, esos 2.000 me cuesta 24% adquirirlo, es el costo, por eso el WACC es el costo promedio ponderado del capital o del endeudamiento. Y tenemos también acá el ROA, que el ROA es la tasa de rentabilidad de este mismo activo. Entonces, ¿te das cuenta? Aquí se compara ROA con WACC y nos damos cuenta, lo voy a poner en verde, de que tenemos un diferencial de un 6%. ¿Sí? Tenemos un diferencial de un 6% positivo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la empresa saca valor del activo. Acá esto es importante porque hay personas que solamente piensan que el ROA es el número y dicen, un 30%, perfecto, es buen número. No, una cosa que aprendiste del ROI que estaba aprendiendo en este video, que tengo que compararlo con algo. En este caso lo comparamos con WACC. Y acá, si el ROA es mayor que el WACC, hay valor. Este 6 es un 6% de valor. Que después, en otro video, lo vamos a ver, que se llama EVA, que es la que ve esta parte de esta relación. Pero acá solamente tienes que entender, el ROA tiene que superar al WACC. Es decir, lo que renta el activo, en utilidad operacional, la utilidad operacional es la utilidad del rubro, venta de libros, venta de autos, y tiene que superar lo que me cuesta obtener estos 2.000, lo que me cuesta, que es el WACC. El WACC me cuesta en promedio me cuesta 24% conseguirme esos 2.000. Entonces, estos 6 que me sobran son valor. Que esto es un concepto importante. ¿Ya? Entonces, eso es una comparativa. Aquí pues decimos que este ROA es bueno o este ROA está bien. ¿Por qué? Porque es mayor que lo que nos cuesta obtener el activo. A la inversa, si tuviéramos un WACC, voy a poner un WACC rojo acá de un 55%, si el WACC fuera un 55%, acá estamos obteniendo mira, imagínate, el activo de 2.000 me está rentando un 30% de utilidad operacional y yo tengo que conseguírmelo a 55%, tanto con el pasivo como con el patrimonio. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo un problema, no me alcanza con lo que me renta la empresa para pagarle a los que me prestan plata. ¿Sí? Estoy con un problema de un 25%. Hay un 25% que estoy por debajo. ¿Sí? Un 25% por debajo. Fíjate la diferencia entre el 6% y el 25%. El 6% es que le pago a los que me prestaron los 2.000, pasivo y patrimonio, y me sobra plata. Eso quiere decir valor. Eso quiere decir que incrementé mi patrimonio. Incrementé el activo. En cambio, el rojo es que el 30 no me alcanza. Y aquí hablamos de un ROA bajo. ¿Viste el tema de la relación? Con un 24% de WACC el ROA es alto o está bien. Y con un 55% el ROA es bajo. Y estoy 25% por debajo. Me falta todavía. ¿Y ahí de dónde tengo que sacar esa plata? De mi bolsillo. La tengo que sacar. Tengo que buscar más financiamiento. Entonces estoy en un problema. Esto se llama destrucción de valor. Aquí es construcción de valor y destrucción de valor. ¿Ya?
Entonces, fíjate lo importante que es el ROA. El ROA es la medida de la rentabilidad que le saco al activo, que ahora además sabes que tiene que estar por sobre lo que me cuesta conseguirme ese activo. ¿Ya? Este ROA es lo que hace la comparación con la utilidad operacional, ¿sí? Que es la utilidad del negocio. Entonces el ROA mide rubro. Acá, en el ejemplo que te tengo aquí, el ROA también va cayendo. Pero mira, fíjate que si el ROE va cayendo, el ROA necesariamente también. Y debe ser por la misma razón que lo que vimos en el ROE. Debe ser un tema de costo. Acá hay un costo. Uno de los costos que está aquí, uno de estos costos nos está haciendo mucho daño. Porque nos está destruyendo rentabilidad. ¿Cómo lo ve un inversionista el ROA en este caso? Dice, en algún momento esta relación va a ser así. O sea, puede que al principio, porque mira, el ROA partió con un 44%. De hecho, también está el WACC acá. El WACC acá me está diciendo que es un 15%. ¿Sí? En este ejemplo, tómalo como un ejemplo. En el año 2009, la empresa, el activo le está rentando un 44% de rentabilidad y le cuesta un 15% conseguirse ese activo. Entonces está con harto valor. Está en esta zona, la zona de creación de valor. Fíjate lo que va pasando en el tiempo. Manteniendo el WACC constante, en algún momento cae. Y ya en el año 2015, 2016, 2017, esta empresa está en la zona roja, que es destrucción de valor. Porque se está consiguiendo muy caro. No, y ni siquiera se ha mantenido igual el costo, pero ha ido cayendo la rentabilidad de su activo. O sea, el activo cada año le saca menos rendimiento. Razones pueden ser diversas. Pero no es la venta, y esto es muy interesante porque no es la venta el problema, la venta no es lo que está causando el problema. Entonces hay un problema en la forma como la empresa gestiona el negocio. Hay un costo que debe estar descontrolándose y que si no toma medidas va a haber una tendencia a la baja. Entonces, fíjense ya sumando el ROE y ROA, que es la rentabilidad del inversionista en el caso del ROE y del ROA de la empresa. ¿Quién es responsable del ROA? El gerente general de la empresa. ¿Por qué? Porque el gerente general maneja todo el rubro del negocio. Se toman las decisiones de hasta aquí. ¿Viste que ahí está la utilidad operacional? Todo esto es el gerente general tomando las decisiones de la empresa. Entonces hay que pedir a los gerentes generales que mantengan ROAs altos, que manejen bien los costos, sí, obviamente que siempre la venta vaya en alza, que en este caso se está cumpliendo. Lo ven acá, el departamento de marketing sí está haciendo su trabajo, pero acá está quedando un trabajo. Por eso, repito, es importante que vean el análisis vertical horizontal, porque ahí se ve cuál es el costo que está causando el problema. Porque nosotros como analistas financieros, si tú estás viendo este video y quieres ser analista financiero, obviamente tienes que saber que tienes que responsabilizar, tienes que buscar las causas de este problema. Este es un problema. Te acabo de poner una empresa con un problema grave. Su rentabilidad va cayendo en el tiempo y va incluso a la baja negativa. Esta empresa, si no toma las medidas respectivas, no va a tener inversionista y no va a poder pagar. Mira, en el año 2015, 16 y 17 no pudo pagar a los que le prestaron dinero. Entonces es un problema de destrucción de valor, como lo viste aquí. ¿Ya? Entonces fíjate, ya tenemos listos dos ratios muy importantes. Pero nos queda todavía uno más, que es el ROIC, que lo vamos a ver a continuación. Si te das cuenta, el ROIC, que te lo voy a marcar acá, ¿cierto? Sí. El ROIC tiene componentes diferentes. Es como el ROA, pero con variables que te voy a explicar a continuación. El ROIC es una medida del rendimiento del activo, pero operacional. Y aquí es muy importante esto. Operacional significa el rubro del negocio. Los inversionistas también invierten en rubros. Rubro tecnológico, farmacéutico, gastronómico. O sea, el rubro es una variable muy importante para tomar decisiones de inversión. Entonces, un poco el ROA, te voy a mostrar que es un ratio importante por todo lo que te mencioné, pero
el ROIC es un ratio más preciso para medir rubro. Y ahora te voy a explicar el por qué. Porque mira, fíjate que los componentes son NOPAT y capital. Palabras que quizás tú dices no las había visto, no las había escuchado. Ahora las vas a entender. Vas a entender bien por qué el ROIC es un ratio que mide el rubro, mide la operación del negocio de manera más fina. ¿Ya? Partamos por el NOPAT. El NOPAT no es más que la utilidad operacional, la misma que sale acá, pero después de impuestos. ¿Ya? Entonces, mira, te voy a mostrar un ejemplo aquí. Vamos a sacar el NOPAT de este negocio. Aquí lo vamos a ponerlo acá al lado. ¿Sí? Acá vamos a poner el NOPAT. Fíjate que la empresa tiene una utilidad de 600. ¿Sí? Pero si no tuviera otra cosa, tendría que pagar un impuesto de un 27%. ¿Ya? Entonces, tendríamos que restarle lo que paga de impuesto, que sería un 27% sobre los 600. Que si lo paso acá a calculadora, sería 600 por un 27%. Son 162. 162. Entonces, eso, si yo lo resto, ¿sí? Me da, lo voy a restar acá, menos 600, es positivo, lo que pasa es que yo hice la resta rápida, 438. Ese 438, quiero que entiendas bien qué es ese 438. Es la utilidad operacional, pero después de pagar impuestos. Entonces, los 600, podríamos decirlo así, los 600 son la utilidad operacional antes de impuestos y los 438 son la utilidad después de impuestos. ¿Ya? Entonces, el cálculo del NOPAT como fórmula es el siguiente. Es la utilidad operacional, y la voy a dejar acá como en solamente abreviada, menos, por, y abre paréntesis, y 1 menos T. T, ¿qué es lo que es? La tasa de impuesto que en el momento esté. Si tú estás en el país que sea, tienes que poner la tasa de impuesto respectiva. En nuestro caso va a ser 27%, que es la tasa de impuesto nacional. Mira, voy a hacer los cálculos, pero con la fórmula. Entonces acá yo pondría lo siguiente, lo voy a dejar planteado. NOPAT sería igual a la utilidad operacional, que serían los 600 por, abro paréntesis, 1 menos 0,27 y cierro paréntesis. Y si yo le hago el cálculo en la calculadora, vamos a ver lo que da. Acá saco la calculadora y hago ahí 600 por, abro paréntesis, 1 menos 0,27 y cierro paréntesis. Y me da los 438, los mismos que me dio arriba. No sé que arriba le hice el método largo. Este es el método corto y rápido. Viste que me dio lo mismo. Entonces ahí está el NOPAT. ¿Por qué es importante el NOPAT? Porque en los negocios se dice que los impuestos también son operativos. Porque no hay que pagarlos, nadie se los salta así. O tú dirás, sí, hay evasión de impuestos, pero no importa, eso es otro tema. Lo que quiero decir que no importa el negocio que hagas, pero tienes que pagar impuestos. Entonces es un costo de tu negocio también. Por lo tanto, el NOPAT los 438 son más realistas que los 600. Eso quiero que lo veas en términos de rubro. O sea, el inversionista dice, no, es cierto, 600 es lo que genera la empresa. Es importante ver ese número, pero en realidad es 438 porque tiene que pagar necesariamente impuestos. Entonces considere el impuesto como un costo importante y obligatorio. Entonces el NOPAT dice, no nos vamos a saltar ese costo obligatorio. No hay una instancia en que pueda sacar una utilidad operacional sin pagar impuestos. Ese es el punto del nacimiento del NOPAT. Entonces, este 438 es más como realista que el 600. Aquí ya tenemos una pequeña diferencia con el ROA. El ROA habla de una utilidad operacional, pero antes de impuestos. Entonces, aquí ya tenemos un NOPAT que es habíamos dicho que era un 438. Eso. Vamos a ponerlo acá 438.
Recuerda, si algo de repente no entiendes algo del video, retrocédelo. Yo estoy siendo lo más calmado y tranquilo posible para que lo puedas entender. Porque el Notepad es un concepto que yo he visto que no necesariamente se pasa tanto. Entonces acá te lo explico para que lo entiendas bien. Lo que abajo está es lo que es el capital. Y aquí sí vamos a tener que pensar en lo que te voy a mostrar a continuación. Fíjate que acá te voy a mostrar el cálculo del capital. Y es esto. A ver, ¿qué es este cuadro que te estoy mostrando? El activo total tiene una característica. La empresa hace operación y no operación. ¿Ya? Te pongo un ejemplo. Hay una empresa que vende aviones. ¿Ya? Entonces su rubro es la venta de aviones. Entonces compra activos para crear esos aviones y venderlos y sacar rentabilidad. Sin embargo, cuando la empresa tiene ganancia o tiene excedentes de plata, decide invertir en el mercado financiero, en acciones, bonos, bitcoins, lo que tú quieras. Y también eso es un activo, porque es parte de la empresa. Ese activo también genera ganancias. Entonces, la empresa como que se divide en dos. Hay una empresa que vende, bueno, había dicho tanque, perdona que como estoy en eso, pero tú me entiendes, está en el rubro y por otro lado está ganando rentabilidad de manera no operativa. No estoy diciendo que sea malo, todo lo contrario, o sea, la empresa ojalá todo su excedente de dinero lo transformen en rentabilidad no operativa. Pero para fines de una inversión, yo quiero filtrar esa segunda empresa que está haciendo. Yo no quiero meter mi plata en una empresa que tiene rentabilidades por otro lado, porque eso es tema del departamento de finanzas de esa empresa, no es parte del rubro. Fíjate que yo no voy a meter plata en una empresa que no tiene rentabilidad buena vendiendo zapatos, pero que tiene un departamento de finanzas que le genera mucha rentabilidad no operacional, porque eso depende del talento que tienen dentro de la empresa. Y acá lo importante es medir la fuerza del rubro. El capital es la medición de la fuerza del rubro. Entonces, esa es la razón principal. Al activo, entonces, le vamos a sacar todos los otros activos que hayan en la empresa que no tienen que ver con su rubro. ¿Sí? Entonces esto se resta. Mira, yo te voy a decir de dónde está saliendo este otro activo. Si yo subo acá, en la empresa, está tomando los otros activos circulantes, que esto deben ser cosas que no son del rubro, y además los otros activos no circulantes, que son las inversiones que yo te decía, en acciones, bonos, en bonos del Estado, ¿sí? Entonces eso lo sacamos porque no es parte del rubro. Si el Notepad decíamos que queríamos ser fieles al rubro del negocio, el activo no puedo utilizar el activo total. Porque como te decía, el activo total mezcla lo operacional y lo no operacional. Entonces lo que estoy haciendo acá es sacando todo lo que no es operacional. ¿Ya? Por otro lado, también es cierto que hay que sacar la deuda porque son los pasivos gratuitos. Los pasivos gratuitos es como la plata que me regalan. Suena raro eso, ¿sí? Pero el proveedor, porque la deuda proveedor es el pasivo por excelencia. Esos 1872 que está ahí, es una deuda del proveedor que no me cobra intereses. Entonces una deuda gratuita. Entonces, si yo quisiera armar este negocio, yo no necesito conseguirme 11 millones. Y esto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no voy a invertir en esto en un primer momento. Esto solo pasa si a mí me va bien y yo tengo excedente. Los proveedores, si me pasan esta plata, entonces también la resto, porque es una plata que ellos me van no es regalar necesariamente, pero no me van a cobrar intereses. Los anticipos de clientes es plata que los clientes me pasan, que también se los debo, pero los clientes no me cobran intereses, por eso también son gratuitos. Entonces yo le quito esto, porque yo en realidad no me tengo que conseguir 11 millones. Yo me tengo que conseguir 9 millones, que es lo que está aquí en la resta. Si ustedes al activo total le restan todo lo que les he dicho, les salen los 9 millones. Esos 9 millones que están ahí, es lo que yo necesito para el rubro del negocio.
Vean, comparen estos dos números. Comparen estos dos números. Si yo quisiera hacer una empresa como esta, la que estamos analizando, alguien podría decir, necesito invertir 11 millones. La respuesta es no. No. Porque la empresa tiene plata puesta en otros activos que no tienen nada que ver con el rubro. Y además tiene deudas gratuitas. Por lo tanto, hay que restarle esa, porque esa es plata que va a tener y no va a tener que pagar ni un gasto por eso. Entonces, en realidad, esta empresa necesita 9 millones para partir. Hay una diferencia importante entre estos dos conceptos, ¿sí? Si yo pongo acá, en vez de capital, pongo activo como el que está acá arriba, aquí está mezclado todo. Fíjate que el ROA mezcla tanto lo operacional como lo no operacional. En cambio, el capital es algo más del rubro. Aquí yo te puedo garantizar que esta es la plata que tú tienes que meter en el negocio para construir lo que quieres construir. En el rubro de gastronomía, farmacéutica, ¿sí? No te consigas los 11 millones, consíguete 9 nomás, porque esos son los activos operativos. ¿Sí? Es un poco la idea global de... El modelo del capital es un modelo bastante como... No es complejo, sino que hay que entender la importancia del rubro. De que si yo meto plata en la empresa farmacéutica, no me interesa que la empresa farmacéutica esté invirtiendo en bitcoins. ¿Sí? No me interesa. A mí me interesa que la empresa farmacéutica por sí mismo genere dinero. Por lo tanto, yo voy a invertir esa plata. Si me va bien, voy a invertir aquí. Y esta plata la descuento porque recuerden, todo lo que es pasivo gratuito se va a restar. Porque es plata que ya tengo como que el proveedor puso plata y los clientes me pusieron plata para el negocio. El banco no, porque el banco cuando me pasa la plata me cobra un interés, entonces no me está haciendo un favor, estamos haciendo un negocio. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, esta es la idea de pasar del activo total al capital. Lo demás que está aquí no lo voy a explicar porque, en verdad, el video se me haría demasiado largo. Quizá en los comentarios, si ustedes me ponen ahí que quisieran una explicación más fina del capital, podríamos hacerla, pero en general esta es la idea. Entonces el Notepad lo divido por el capital, ¿ya? Que ya sabemos que es el activo que no es operacional. Mira este caso de aquí, por ejemplo, ¿sí? Este 2000 es todo operacional. Hagamos cuenta que no. Hagamos cuenta que de lo operacional solamente 1800 son operacionales, ¿sí? Y hay 200, lo voy a separar aquí, voy a poner otro color. Hay 200 que son no operacionales, ¿sí? No operacionales. Que son inversiones en Bitcoin. Entonces, el 1008 yo voy a considerar. No el 2000. Porque el 2000 es para sacar el ROA, y ya lo sacamos. Entonces, acá el capital serían 1008. Hice esta misma resta. Esto de aquí. Esto no lo voy a considerar porque vamos a hacer cuenta que no tenemos esos pasivos. Pero me interesa que veas este punto. Los 200 no me interesan no son parte del rubro. Esto es como un ahorro que tiene la empresa, ¿sí? Entonces acá ponemos los 1800, ¿ya? Saquémoslo ahora. Ahora estamos en condiciones de sacar el ROIC. Y quiero que después lo comparemos con el ROA. El ROIC hace la misma comparación con el WACC, entonces no voy a hablar de nuevo de eso, pero sí comparemos el ROIC con el ROA. Saquemos aquí tenemos los 438 y lo dividimos por 1800. Y me da, lo multiplico por 100 y me da 24%. Lo vamos a dejar en exacto, ¿sí? 24%. Voy a poner acá que me dio un 24%. ¿Ya? Ahí está entonces. Recuerda, si esta parte te complicó, ponle pausa, retrocede
y revísalo de nuevo. Tú intenta buscar la lógica. Tú eres inversionista y lo que quieres es meter plata en el rubro y no en cosas adicionales al rubro que inviertan otras cosas, ¿ya? Entonces, ahora comparemos el ROA. Ahí está el ROA. Voy a poner el ROIC acá, que nos dio un 24%, ¿ya? Hagamos esta comparación entre el ROIC y el ROA. El ROA es la rentabilidad del activo completo, que incluye lo operacional y lo no operacional. Sería los 2.000. Recuerda que 200 de los 2.000 están puestos en bitcoins, ¿ok? Que no tienen que ver con el rubro. Es una apuesta que está haciendo la empresa. La Bitcoin es un poco eso, una apuesta. Otros te dirán, no, es un tema más, es una disciplina. Bueno, pero pongámoslo en el plano de la apuesta. Entonces, eso no tiene que ver con el rubro. Por lo tanto, ese 30% es la rentabilidad, pero incluyendo todos los activos operativos, no operativos, una mezcla. Pero el 24% de ROIC es la rentabilidad real del rubro. Aquí sí nos ponemos estricto en este punto. El rubro, si fuera este el rubro farmacéutico, me está entregando un 24% de rentabilidad, no un 30%. Porque hay 200, porque esta empresa puso 200, pero si veo otra farmacéutica quizá, no invierte y saca más. Entonces uno dice, con ayuda esta empresa saca un 30. Pero yo quiero saber el real desempeño de esta empresa farmacéutica, por lo tanto un 24% es más realista de rubro. Esto que te estoy explicando es una diferencia que algunos textos no la consideran y hablan del ROA nomás, ¿sí? Yo acá te estoy haciendo la diferencia fundamental entre el activo total y el capital, ¿sí? Entonces, este 24% es el reflejo del rubro del negocio que a mí como inversionista me interesa. A mí me interesa el 30%, sí y no, porque ¿qué pasa si el ROA no fuera un 30% y fuera un 80%? Y después saco el ROIC y sale un 24%. Eso es un autoengaño. Porque la empresa le está yendo tan bien. Imagínate que estos 200 le dieron una rentabilidad. Porque recuerde, la Bitcoin de repente un día se despierta y se dispara. ¿Sí? Entonces, ese 80% de ROA que te quedó, porque tú tienes el activo completo, ¿a quién estás responsabilizando ahí? ¿Sí? ¿Me entiendes la idea? Te estoy dando una cosa súper exagerada, pero quiero que lo veas. A mí me interesa el 24% de ROIC. De hecho, los cálculos que se hacen en Value Investor. Value Investor, chicos, es como lo que invierten los inversionistas en el largo plazo. Ven el ROIC como concepto, más que el ROA. Por lo mismo, porque a ellos les interesa tener claro la diferencia de un capital que sería un activo operativo. Esa es la idea del ROIC. El análisis del ROIC se compara con el WACC y es lo mismo que te había explicado antes. ¿Ok? Entonces fíjate que la empresa, acá, ahora analizando su ROIC, su rentabilidad operativa, así le podemos llamar al ROIC también su rentabilidad operativa, tiene una... Miren esto. El ROA y su ROIC son parecidos, pero el ROIC es más firme, ¿lo ves? Acá, mira qué interesante, porque la empresa en términos de rubro es más fuerte que lo que tiene que ver con el ROA y sus otras operaciones, ¿sí? Entonces, hay diferencia. Casi siempre tienen la misma tendencia, pero las diferencias son como la que viste aquí. Aquí la empresa con su activo completo saca un 30 y acá un 24. Pero con el activo, con el activo operativo. ¿Ya?
Ahí entonces tienen los tres ratios juntos. Mira, aquí está el análisis de la empresa en ROE, ROA y ROIC. ¿Ya? La explicación de la baja del ROIC es la misma que vimos del ROE y la misma que vimos del ROE. Entonces acá te recomiendo que monitorees bien el estado de resultados y ve los verticales y horizontales para tomar esas decisiones, ¿ya? Si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho que hayas visto el video. Espero además que te sirva en el sentido de que si tú quieres repasar un análisis financiero, lo vamos a ir haciendo así, poco a poco para entender todo, desde el ratio básico hasta su comportamiento en el tiempo y aplicado también a la empresa. Te mando un abrazo, que estés bien y nos vemos en el siguiente video.